Tratado octavo. Lázaro cuenta, recuerda y se despide de su vida. Mucho tiempo más tarde, tras desposar a mi primera esposa, por ventura ésta consiguió quedarse preñada de nuestro primer hijo de un total de 3. El último parto fue en el que Dios, nuestro Señor, quiso llevarse a mi mujer junto a él. No mucho tardé hasta desposar a otra mujer, la cual me dio 2 hijos sanos y fuertes. Aunque más tarde no volviera a contraer matrimonio, mi amada esposa falleció antes que yo, dejándome viudo por segunda vez. A lo largo de este tiempo, mi último amo, el arcipreste de San Salvador, siguió siendo amigo mío, hasta que tuvo que ir a hacer compañía al Señor Todopoderoso y a mi primera esposa. A su vez, mi trabajo como pregonero se vio alguna vez amenazado, pero siempre pude salir del apuro. Fui capaz de mantenerlo hasta hace escasos meses, cuando enfermé. Tras lo mucho que yo había luchado por sobrevivir, sentía mi viejo y cansado cuerpo que llegaba finalmente mi hora. Con ganas de dormir, cerré los ojos, pero eso no evitó que siguiera pensando en cómo mi existencia se había desarrollado. Pensé en los amos que tuve, en las acciones que hice para no morir de hambre y en cómo no me arrepentí en su momento de ellas, ni tampoco ahora. Vuestra merced sabe lo que pasé, y que Dios me perdone por todo ello. A mi mente vino un borroso recuerdo de los que una vez fueron mi familia. Recordé la última vez que a mi madre vi y cuando de ella me despedí, y esperaba pronto poder volver a vernos. Al fin, mi difícil camino terminaba. Tomé un último respiro y, aliviado, dejé este duro lugar que tanto sufrimiento me causó.